Es un gusto poder contar con ustedes esta tarde. Yo soy el doctor Juan Cuadros, jefe de área de educación a distancia aquí en la Coordinación de Educación en Salud, y tengo el gusto de poder, en esta ocasión, poderles presentar la ponencia del doctor Alfonso Bustos Sánchez. Desafortunadamente, por causas de fuerza mayor, el doctor Bustos ya no pudo acudir aquí con nosotros, pero tuvo a bien de dejarnos su ponencia en vía digital, video grabada, para leer un poco sobre su formación y sus antecedentes. Me permito comentarles lo siguiente. El doctor Bustos actualmente radica en Barcelona, España. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de nuestra Facultad de Medicina. Tiene una maestría en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, un posgrado en Creación y Consolidación de Startups en la Escuela de Organización Industrial de España, un doctorado en Psicología de la Educación en la Universidad de Barcelona. Es director de la Academia Digital RICOT de España. Es consejero de eHealth Center de la UOC, o de la conocida como la Universidad Oberta de Cataluña. Es miembro del Consejo Consultivo del Harvard Business School. Fue responsable de aprendizaje y transformación de la cultura en Médecins Sans Frontières. Es director de formación, director de formación en la Universidad BBVA en España, entre otros múltiples cargos que también tuvo acá en México cuando trabajaba en la universidad, en la UNAM. Profesor de la Barcelona School of Management de la Universidad de Pompeu Fabra, profesor de la Escuela de Negocios de Barcelona, España. Y la presentación del doctor Alfonso Bustos Sánchez se titula El aprendizaje adaptativo en la era de la inteligencia artificial para la educación permanente en salud. Cabe señalar que el doctor Alfonso Bustos está desarrollando investigación en inteligencia artificial. Fue uno de los pioneros también en México para lo que es la educación a distancia, y actualmente pues muy embebido en esto de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia. Muchísimas gracias al comité organizador por su invitación, y ahora os compartiré una serie de diapositivas que he preparado y os explicaré el propósito de mi conferencia de esta tarde. Estáis viendo mi presentación, ¿verdad? Estupendo. Pues he preparado para esta ocasión el 18º Foro Nacional y 4º Internacional de Educación en Salud, este tema sobre el aprendizaje adaptativo en la era de la inteligencia artificial y los elementos de configuración que puede tener en el ámbito de la salud, por supuesto, que es el de su interés, y también en el mío ya veréis. He preparado primero una serie de ideas a propósito de por qué estoy aquí, que os quería compartir como parte introductoria de mi conferencia. Claro, estoy aquí porque hace más de 20 años que estudio el poder transformador de las tecnologías de la educación en el ámbito escolar, el poder potencial de transformación. He trabajado, por supuesto, en la UNAM durante 10 años y en la Universidad de Barcelona otros 10 años haciendo investigación desde la psicología de la educación. Y en la UNAM tuve el orgullo de trabajar muy de cerca con la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y en mi alma mater, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, desarrollé mucha investigación y trabajo aplicado con las academias de medicina, de optometría, de enfermería. Por lo tanto, mi relación a propósito de investigar cómo las tecnologías podrían ayudar en los procesos formativos en los ámbitos de la salud ha sido de una larga trayectoria gracias a mi formación en la Universidad de México. También he trabajado con Médicos Sin Fronteras
hace algunos años, uno de los proyectos de trabajo más, por supuesto, os podéis imaginar, más intensos e interesantes en una carrera profesional, pues colaboré con médicos transformando su cultura digital de aprendizaje. Y actualmente soy miembro del Consejo Consultivo del eHealth Center de la Universidad Oberta de Cataluña. El eHealth Center es un ámbito de investigación y de actuación a propósito de la salud digital y por lo tanto nos interesan todos estos ámbitos de inteligencia artificial. Y sobre todo os quería compartir que hace más de 10 años que los acompaño o las acompaño también en este congreso. Gracias por vuestras invitaciones. Recuerdo que estuve en varias ciudades con vosotros, algunas veces presencial, algunas veces virtual, pero siempre con mucho ánimo de contribuir con ustedes. Como veis aquí en algunas imágenes de las conferencias previas que he tenido con vosotras, con vosotros, y el placer que ha sido para mí acompañarnos en este proceso. Por eso estar aquí en el 18º foro nacional, pues es muy interesante, es muy importante. Pareciera ser que el foro adquiere esta mayoría de edad, ¿no? Y es bonito celebrarlo, así que gracias por invitarme a celebrarlo con todas vosotras y vosotros. Y también estoy aquí porque ya sabemos que en los últimos años, si queréis en los últimos meses sobre todo, hemos estado hablando de la inteligencia artificial generativa, que es de lo que yo os hablaré un poco a propósito de esta aplicación de inteligencia artificial en los ámbitos de la salud. Y me interesa sobre todo porque esta es una tecnología que tiene otra vez el potencial de realizar tareas, y ya lo ha demostrado en muchos usos y con muchas herramientas como ChatGPT, por ejemplo, que en el pasado solo podíamos realizar los humanos, como escribir, crear contenido, analizar datos, crear imágenes. En suma, crear cosas que solo podemos hacer con esta inteligencia artificial generativa. Yo no entraré en detalles tecnológicos, técnicos sobre estos aspectos, pero os sugiero, por ejemplo, que reviséis entre las referencias que os dejaré este artículo que escribí justo en enero sobre la inteligencia artificial generativa entendida como un socio inesperado. Ahí sí que hago unas referencias muy concretas a ciertas tecnologías, el ámbito de desarrollo en el que se han planteado los elementos más técnicos de estos planteamientos de aprendizaje de los ordenadores, ¿no? De aprendizaje profundo, de machine learning, etcétera, y os lo comparto para que podáis profundizar en ello. Pero a mí me interesa compartir con vosotros, como estáis viendo en esta matriz que tengo a mi izquierda, que en el ámbito del desarrollo de la aplicación de los recursos de inteligencia artificial generativa, hay esta idea de que podríamos seleccionarlos a propósito de la demanda y del riesgo. Y estos autores, colegas míos, han desarrollado esta matriz para decir, por ejemplo, que unos ámbitos de alta demanda y de bajo riesgo pueden ser los ámbitos donde usamos la inteligencia artificial generativa en ámbitos del aprendizaje, de la ideación, del diseño rápido, de la revisión, por ejemplo. También es verdad que han destacado que en el ámbito en el que el riesgo es alto y la demanda es alta, se encuentran los elementos asociados a la diagnosis médica, que son un tipo de aplicación particular, pero que tiene que ver con el ámbito medical, con el ámbito de la salud, y que es muy importante. Y como veis aquí, ambos ámbitos del aprendizaje, de la educación, del desarrollo del ámbito de la salud, del componente de la gestión de la salud, son importantes y están en el ámbito de actuación de los proyectos que se están desarrollando en este sentido. Quisiera notar que en la matriz, uno de los elementos más complejos de alto riesgo, aunque no de tanta demanda todavía, tiene que ver con los elementos técnicos especialistas en el ámbito medical. Luego veréis por qué es importante que sea así, pero también estoy aquí porque justo esta matriz, con la idea que nos plantea de que esta demanda en las áreas de aprendizaje y esta demanda alta de proyectos, productos, recursos, tecnologías en el ámbito medical, supone que tenemos que pensar juntos mucho cómo los utilizamos, cómo nos aprovechamos, cómo los potenciamos para el bienestar no solamente de los que aprendemos o aprenden en el ámbito de la salud, sino también, por supuesto, del paciente, por supuesto, los profesionales de la salud, etcétera. Ya veréis cómo esto se va desgranando. Pero estoy aquí porque estos ámbitos de trabajo también me han interesado y he estado trabajando hace unos 5 años alrededor de las ideas de inteligencia artificial aplicada al espacio de la educación. He preparado una agenda para hoy, si os parece, en el que quisiera entrar a este tema por la idea del futuro del trabajo y el aprendizaje.
Os quiero explicar por qué es importante, porque este ámbito de actuación de la inteligencia artificial generativa está transformando rápidamente el mercado, el ámbito, la gestión y el futuro del trabajo. Os lo quiero explicar y conectarlo, por supuesto, con la inteligencia artificial generativa. Luego entraré a unos detalles de la inteligencia potencial generativa en el ámbito de la productividad de las habilidades humanas, pero sobre todo en el ámbito de la sabiduría de aprendizaje. Y cerraré con una serie de ideas y retos de posibilidades. Y como podéis ver en el esquema que os comparto aquí, las aplicaciones de inteligencia artificial ya son múltiples. Es verdad que no sabemos todavía, y quisiera arrancar con eso, no sabemos todavía todas las implicaciones y todas las posibilidades de uso que tenemos de esta tecnología. Está en estado germinal, está en estado de desarrollo. Nos estamos haciendo muchas preguntas al respecto de cómo condicionarla, cómo estructurarla, cómo elaborar protocolos de uso y de aplicación, cómo entender los riesgos éticos, sociales, psicosociales, psicológicos del uso de estas tecnologías. Lo que es verdad es que supone una aplicación tan intensa, por ejemplo, desde la movilidad, desde las relaciones en los entornos sociales, desde la educación hasta la salud y los cuidados que suponen ese ámbito, pasando por muchos otros. Esto quiere decir que sigue siendo muy importante que pensemos que su aplicación será en tantos ámbitos que transformará al final algunas de las formas en las que nos relacionamos, interactuamos con el conocimiento, gestionamos nuestra forma de interacción entre otras personas, gestionamos nuestra forma de interactuar incluso con algunos profesionales como los profesionales de la salud. Dejarme que empiece con la idea de por qué es importante pensar que el futuro del trabajo está conectado cada vez más a estas potenciales derivaciones de aplicaciones de la inteligencia artificial y de su impacto en el proceso en el que nos desarrollaremos e interactuaremos las personas. Primero quisiera decir que estamos en un ámbito en el que estamos reinventando la forma en la que trabajaremos en el futuro. Esto está siendo complicado y lo será todavía más en el futuro. Nos va a tomar mucho tiempo, pero es verdad que desde hace unos 10 años nos estamos preguntando, y sobre todo con más intensidad unos 5 años, cómo será el futuro del trabajo, cómo interactuaremos en ese proceso, cómo aprenderemos en el trabajo, incluso dónde y cómo trabajaremos. Estas nuevas formas de entender el trabajo también suponen que hay un planteamiento en el que las actividades que desarrollaremos se reorganizarán de forma más fluida. Y esta fluidez será la característica de las carreras profesionales. Estos autores que veis en este libro de The World Without Jobs plantean claramente que estamos gestionando un nuevo sistema operativo y que el impacto que puede tener esto en la forma en la que interactuamos en todos los ámbitos profesionales es muy intenso. Por lo tanto, el futuro del trabajo es algo que tenemos que pensar claramente desde todos los ámbitos profesionales. El resultado más importante que a mi juicio va a conectarnos con esta idea de la inteligencia artificial y que os lo quiero plantear es que este desarrollo de la forma en la que trabajamos plantea una idea fundamental que se llama la reinvención perpetua. Perpetuamente obsoletos y perpetuamente actualizados es una idea de Bourdieu, de estos autores, en este libro, que plantean que justamente las personas que ya veníamos trabajando a propósito del aprendizaje continuado a lo largo de la vida, el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, pues tenemos que entrar en este loop en el que es fundamental ayudar a las personas a reinventarse en su ámbito profesional tan rápido como sea posible, a conectar de una manera mucho más clara el trabajo, las habilidades y el aprendizaje que podemos fomentar a propósito de esta reinvención perpetua. Esta reinvención perpetua supone varias conexiones en las que justamente su interacción con la tecnología y con la inteligencia artificial pueden tener un impacto fundamental para entender cómo podemos ayudar a las personas en su ámbito de trabajo para justamente desarrollarse de manera más ágil, más fluida, a propósito de su carrera, si entendemos cómo aplicar estas tecnologías en esta relación triádica en trabajo, habilidades y aprendizaje. Por supuesto que el ámbito de aplicación en la salud es fundamental. El trabajo del equipo medical, el trabajo de las y los profesionales en el ámbito de la salud también se verá enfrentado a situaciones de transformación tan intensa a propósito no solo del futuro del trabajo, sino también de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, que nos convendrá empezar a pensar cómo podemos abordar esta idea del trabajo
la profesionalización de nuestros expertos en el ámbito de la salud en un marco en el que la reinvención se hace cada vez más perpetua y en el que cada vez más rápido nuestras habilidades se verán obsoletas respecto de cómo podemos hacer las tareas y cumplir con las actividades profesionales que se nos demandan. Esto supone entonces que la tecnología puede jugar un papel fundamental para este futuro del trabajo, ya que, por ejemplo, continuará presentándonos nuevas opciones laborales dada la aplicación de inteligencia artificial y automatización. Ahora os explicaré unos detalles a propósito de la robotización y estos aspectos de impacto a cómo trabajaremos, pero también podría permitirnos rediseñar el trabajo para lograr combinaciones óptimas de automatización y talento en distintos arreglos en los ámbitos de actuación profesional. Estos ámbitos de equilibrio entre aquellas cosas que las tecnologías, la inteligencia artificial generativa podrá hacer por sí mismo para ayudar al proceso en el que las personas desarrollen esta profesión serán cada vez más altos. E igualmente podría ayudar en el diseño, creación y ajuste de recursos de aprendizaje personalizados para los procesos de upskilling y reskilling en el trabajo. Como veis entonces, este futuro del trabajo asociado a esta obsolescencia cotidiana permanente y esta reinvención a la que nos veremos obligados en todas las profesiones, fundamentalmente y como ha sido siempre en el ámbito de la salud, será soportado, si sabemos usar correctamente las tecnologías, por estos recursos y por estas posibilidades del impacto potencial de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la salud. Quiero compartiros algunos datos a propósito de este futuro del trabajo y de la interacción humano-computadora, por ejemplo, a propósito de los drivers, de los elementos que generarán el trabajo, el cambio en el trabajo. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en su informe sobre el futuro del trabajo hace algunos meses, publicado en mayo, el segundo informe del futuro del trabajo global, ya nos indica que la transición verde tendrá un impacto como generador de cambio en el trabajo positivo, que la tecnología, entendiendo también aquí a la inteligencia artificial generativa, tendrá un impacto positivo también en el cambio en el trabajo, aunque quizás tenga un impacto también negativo. Y que por supuesto los factores económicos, de logística, de movilidad, etcétera, tendrán un impacto y lo están teniendo de manera negativa en el trabajo. Esto supone que si queremos ayudar en el proceso de transformación de cómo las personas trabajan, tenemos que entender algunos de estos factores claramente. Por supuesto, uno de ellos será cómo usamos la tecnología para generar estos procesos de transformación y cambio en la forma en las que trabajamos. Y fijaros aquí como uno de los elementos relevantes y que conecta con el tema que nos ocupa es que también el Foro Económico Mundial ya reporta que de alguna manera los elementos asociados a los grandes datos, a cómo trabajamos los datos, a las profesiones que generan ese trabajo con los datos, por ejemplo, estos de analíticas de grandes datos, inteligencia artificial, tienen un impacto en el crecimiento del trabajo del futuro. Aquí podemos ver en la tabla que tenemos un impacto positivo de estas áreas de analítica de grandes datos y de inteligencia artificial a propósito de las posibilidades de crecer o de crear trabajo en el futuro. Es verdad que también hay unos aspectos negativos entre los que se encuentra esa discusión que todavía tenemos que seguir manteniendo, a propósito de si la inteligencia artificial generativa va a hacer, entre otras cosas, esta destrucción masiva de empleo. No es claro, no tenemos datos suficientes, yo no soy un adivino, pero los datos que tenemos más cercanos son estos, que hay un planteamiento en el que sabemos que se van a destruir cierto tipo de empleos, pero también sabemos que se van a crear muchos otros en todos los ámbitos y también en vuestro ámbito de actuación, en el ámbito de la salud. Se crearán trabajos, puestos de trabajo, tanto asociados, por ejemplo, a estas ideas como especialistas en machine learning o inteligencia artificial, o científicos de datos o analistas de datos o especialistas en Big Data. También se generarán a propósito del trabajo más medical, del trabajo de los especialistas en salud vinculado a cómo usamos, gestionamos, entrenamos y desarrollamos la inteligencia artificial que vamos a usar en nuestros entornos de aplicación de la salud. Todavía más,
Sabemos que esta frontera entre humano y ordenadores, entre humanos y computadoras, a pesar de que entendíamos que iba a desarrollarse de manera más rápida desde el informe del 2020 del Foro Económico Mundial, hoy mismo tenemos datos de que se espera que solo el 57% de las tareas sean desarrolladas por humanos y solo el 43% de las tareas en el 2027 sean o puedan ser desarrolladas con inteligencia artificial o soportadas por inteligencia artificial. El dato interesante aquí es que las previsiones que se hicieron en el 2020 ya no se ajustan a estos datos que ahora encontramos en el 2023. Por ejemplo, como veis aquí, para el 2022 se esperaba una distribución del 66% de tareas desarrolladas por humanos y 34% de tareas desarrolladas por elementos de automatización, robotización, y este dato no se ha confirmado. Sabemos que el impacto en los procesos de aquellas tareas completadas por humanos contra las tareas completadas por ordenadores está siendo menor. Y también sabemos que está siendo menor y lo será en el futuro. Pero sabemos también que presenta una oportunidad para aligerar cargas de trabajo y ayudar a profesionales a centrarse en las partes más importantes de su tarea. Y también entendemos que potencialmente puede transformar la productividad en los trabajos al identificar qué habilidades pueden ser mejoradas y cuáles solo pueden ser realizadas por las personas. Esto es muy importante compartirlo con todas vosotras y vosotros porque cada vez más entendemos que hay un conjunto de tareas, actividades que sí y solo sí serán desarrolladas por las personas y que esas actividades serán desarrolladas de mejor manera y con elementos mucho más satisfactorios para las personas si ponemos al servicio los elementos de automatización, robotización o inteligencia artificial de esas personas que cumplen con esas tareas que son relevantes desde el punto de vista humano. Por supuesto que aquí en el área de salud, en vuestras áreas de actuación, estas son muy relevantes. Estos datos, por lo tanto, nos harían pensar que el escenario es más halagüeño. Que es verdad, tenemos que seguir pensándolo, discutiendo a propósito de los impactos, pero que parece ser que si esta es la perspectiva de interactuar con estas tecnologías a propósito de lo que las personas podemos hacer mejor, el resultado de cómo lo haremos nos podrá acompañar de manera eficaz en el ámbito de la salud y otros ámbitos. Y ahora fijaros estos resultados que son de un reporte de hace unas semanas, de una empresa de aprendizaje, organización de aprendizaje en el ámbito del trabajo. Es un informe global con millones de datos a propósito de la formación de las personas en el ámbito del trabajo, de sus skills, de cómo las están desarrollando. Y en estas tablas nos plantea, yo he elegido los 3 ámbitos de actuación en los que han trabajado para determinar cuáles son las actividades o las skills compartidas entre la inteligencia artificial y los humanos y cuáles podrían ser aquellas que potencialmente podrían ser aumentadas por la inteligencia artificial generativa y cuáles son aquellas que solo podrían ser desarrolladas por las personas, que es muy importante tenerlo en cuenta. Fijaros a este respecto. El primero es al respecto del profesorado, que muchas de vosotros y vosotros ejercéis de tutores, de profesores, de personas que enseñamos a otras personas. Y aquí el potencial compartido con la inteligencia artificial generativa es del 45%. Eso quiere decir que hay un conjunto de actividades que podríamos pensar que podríamos hacer de alguna manera asistidos por esta inteligencia artificial. Por ejemplo, la planificación de las clases o el de las lecciones, el desarrollo curricular, el entrenamiento de otros profesores, ¿no? Algunos aspectos de tutorías, ¿no? De cómo entregamos elementos personalizados para entender mejor algunos contenidos. Pero el 53% de esos elementos de las skills solo podrían ser desarrolladas por profesores que se especializan en ello. Eso quiere decir que esas top skills que desarrollamos los humanos deberían ser complementadas potencialmente con algún tipo de
inteligencia artificial que aumente esas capacidades. Pero aquí tenemos claro que ese 53% estaría centrado en eso que haríamos en la gestión de las aulas, en la instrucción diferenciada o personalizada, en los elementos de instrucción infantil, en la tecnología educativa que hemos desarrollado y en la educación especial, por ejemplo. Aquí veis entonces que la distinción es importante. En el ámbito de la salud, más concretamente, en el ámbito de nursing, por ejemplo, podríamos ver que solo el 6% aparece como un tipo de skills que podríamos aumentar gracias a que son ejecutadas parcialmente por la inteligencia artificial generativa. Tiene que ver con ciertos cuidados de los pacientes, con ciertos cuidados, calidad en los cuidados de los pacientes, con ciertos assessment a los pacientes, con cierta asistencia a la investigación medical, sobre todo, por ejemplo, a las enfermedades del corazón, cáncer, etcétera. Y el 90% no podrían pasar si no es que las hacemos las personas. En el caso de enfermería, el 63% en el caso de un profesional medical, de un profesional de la salud. Como veis, estos aspectos ya nos dejan ver que en todas estas áreas hay esta combinación de, insisto, una claridad en cuáles son el tipo de actividades o de skills o de tareas que podrían ser parcialmente ejecutadas por estas tecnologías y cuáles son las skills que solo podrían ser desarrolladas por las personas y potencialmente aumentadas por la inteligencia artificial generativa. Quedaros con esta idea porque me gustaría mucho desarrollarla en el futuro y compartirla con el equipo medical y los profesionales de la salud. La inteligencia artificial no es sustitutiva o no debería serlo. Podría ser aumentativa de los procesos de desarrollo de las skills que tenemos en los ámbitos profesionales. Fijaros entonces que hay un punto en el que podríamos entender que todos los desarrollos de inteligencia artificial generativa y cómo los aplicamos en el contexto del trabajo, podríamos pensarlos, y lo que os sugiero es lo que os quería plantear, y podríamos pensarlo desde el marco de la cognición distribuida, un marco psicológico que nos acompaña desde hace más de 30 años y que plantea que las personas, junto con su contexto y las herramientas que hay en su contexto, podemos vernos aumentados en nuestras capacidades gracias a cómo usamos determinadas herramientas y recursos. La idea de persona más reconoce entonces que la cognición se extiende más allá de la mente individual e incorpora herramientas y recursos externos. Esta noción psicológica de la cognición distribuida y de la persona más nos puede ayudar a entender que las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa están en ese ámbito en el que les hablaba de esas skills que no podrán ser, de esas tareas, actividades que no podrán ser ejecutadas por estos algoritmos, que tendrán que ser ejecutadas por las personas con sus capacidades y sus habilidades, pero que estas personas podrían aumentar sus capacidades gracias a cómo utilizan estos recursos externos y estas herramientas. Este enfoque, entonces, desde este enfoque, la inteligencia artificial generativa podría actuar como una extensión cognitiva, ampliando las capacidades humanas y proporcionando, si fuera el caso, orientación y apoyo personalizado. Es eso lo que antes llamábamos aprendizaje personalizado. Eso es lo que antes llamábamos aprendizaje asistido por los ordenadores y que ahora podríamos encontrar en el recurso y las capacidades que la inteligencia artificial generativa ha mostrado como unas potencialidades mucho más claras y transformadoras de cómo ofrecemos estas orientaciones y apoyo personalizado. Hasta aquí os quiero compartir que el mejor modelo, a mi juicio, para entender la aplicación de la inteligencia artificial generativa desde el punto de vista psicológico, psicoeducativo, y me parece que también puede ser relevante en el ámbito de la salud, tiene que ver con la idea de poderes combinados, ¿no? Esa sociedad entre humano-ordenador para crear más valor de lo que se podría aportar en soledad. Esto quiere decir que la inteligencia artificial generativa sería capaz de hacer solo algunas cosas que sin las capacidades humanas no podríamos desplegar con más capacidad. Igualmente, algunos humanos podríamos hacer algunas cosas que sin la inteligencia artificial generativa no podrían ser desplegadas de la mejor manera. Por lo tanto, si veis este esquema, que es de un informe de hace unos meses también de IBM a propósito de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, veréis que hay esta idea de que los ordenadores, la inteligencia artificial, gracias a esta escalía, podrían desarrollar
ciertas actividades, ¿no? A través, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas o de la robótica o de la automatización, pero que los humanos ofrecemos estas capacidades a través de nuestras capacidades humanas, como la empatía, la creatividad, el pensamiento, etcétera. Y esto es relevante en esta combinación. Y en el centro vemos la idea de la colaboración o la sociedad entre humanos ordenadores para justamente generar lo mejor de ambos procesos, ofreciendo personalización, aceleración y en algunos casos incluso mejora sustancial en cómo hacemos nuestras actividades profesionales. Os invito a que os quedéis con esta idea de que justamente los proyectos, iniciativas, abordajes de la inteligencia artificial generativa podrían partir de este principio. ¿Cómo aprovechamos estos recursos en este modelo de posibilidades combinadas entre humanos y ordenados? Que por supuesto cada vez más, dadas las características de la inteligencia artificial generativa, parecen una oportunidad única y una oportunidad trascendental. No olvidemos que justo hace unos días ChatGPT o OpenAI ya planteaban cómo podemos interactuar por voz con este desarrollo con ChatGPT y planteaba incluso un paso más a esta colaboración, que ya podíamos encontrar con los prompts, con los textos con los que escribíamos y la forma en la que nos comunicamos con nuestros asistentes, pero que con las posibilidades de hacerlo con asistentes de voz podría ampliar justamente estas posibilidades de combinación de recursos. Fijaros qué interesante este artículo de apenas hace unos días, junio del 2030, un artículo en el que ya los autores combinan la experiencia humana con la inteligencia artificial experimental en radiología. Es un excelente artículo por los resultados que plantea, pero sobre todo por las preguntas que abre, que yo os las quiero plantear. Como este artículo, hay ya muchos artículos que están planteando las preguntas de cómo hacemos esta combinación de los expertos humanos en determinadas tareas asistidos por inteligencia artificial para hacer mejor unas cosas. Y aquí hemos encontrado que estos expertos humanos, que son, por cierto, los que entrenan a los algoritmos, pueden acceder a información contextual valiosa que aún no ha sido incorporada en las predicciones de la inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial comete determinados errores que solo pueden ser salvados porque participan humanos expertos en esta actuación, que es uno de los resultados de este artículo que me parece muy relevante compartir con vosotros. El segundo es que demuestran los resultados de estos autores que a menos que se solventen errores en el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial, debidos a, por ejemplo, a fallas de contexto, a errores de contexto, etcétera, la solución óptima en estos ámbitos de radiología implica asignar casos ya sea a humanos o a la inteligencia artificial, pero raramente a un humano asistido por inteligencia artificial. Ya sé que estáis pensando que lo que dije en mi alocución anterior entonces se contradice. Pues parece que sí es una contradicción. Tenemos resultados porque claramente este artículo a propósito del trabajo medical plantea que el reto es trabajar sobre la efectividad de la colaboración entre humanos y ordenadores, entre humanos e inteligencia artificial, para encontrar las claves de optimizarla, y que necesitamos desarrollar mucha más investigación para optimizar justamente esta colaboración. Os invito, porque os dejaré las referencias, a que leáis este resultado de investigación, porque me parece muy interesante cómo puede ayudarnos a entender las aplicaciones y sobre todo a entender este modelo de colaboración entre inteligencia artificial generativa y el equipo de profesionales de la salud. Sabemos pues que hay ámbitos de aplicación variados. Yo he seleccionado algunos solo para compartiros que este proceso de desarrollo de tecnologías basadas en los modelos de inteligencia artificial generativa aplicadas a la formación en el ámbito de salud son muy amplios y encontraréis muchísimos ejemplos y encontraréis muchísimas aplicaciones que ya se están desarrollando. Os invitaría a que las reflexionaras y las analizaras con mucha profundidad. Pero, por ejemplo, ya hay
simulaciones avanzadas de escenarios clínicos, que son un complemento a cómo veníamos haciendo algunas cosas en el pasado a propósito de realidad virtual, asistida, a propósito de realidad aumentada aplicada, que vosotras y vosotros conocéis más y que hemos trabajado en este congreso en muchos momentos y que hay proyectos propios de vuestras propias instituciones, pero que ahora con la inteligencia artificial generativa y las potencialidades que ofrece, pues permite crear estos entornos altamente realistas, pero también con elementos de interacción que permite a los profesionales médicos practicar de manera guiada ciertos diagnósticos y tratamientos en situaciones incluso clínicas diversas y complejas, que agrega entonces esta utilización de realidad virtual para el entrenamiento de cirujanos, combinado con elementos que no teníamos hace un año o dos, pero que ahora tenemos gracias a que podemos abrir una capa de asistencia basada en las potencialidades de la inteligencia artificial generativa. Esas potencialidades pueden ser, por ejemplo, en la generación de contenidos personalizados. Esto ya también lo hemos hablado en múltiples congresos. Esto de la personalización sabíamos que era un elemento relevante hace 5 o 10 años y que además estábamos trabajando en todos los ámbitos de actuación escolar para impulsar la personalización y una comprensión mucho más profunda de lo que supone la personalización. Pero la inteligencia artificial generativa nos permite adaptar este material educativo según el nivel de conocimiento, las necesidades individuales de cada estudiante, incluso proporcionando un aprendizaje en algunos casos más efectivo y centrado justamente en las trayectorias de aprendizaje que se pueden predecir gracias a la gran cantidad de datos que tenemos y la inteligencia artificial o puede analizar o podemos trabajar con modelos de inteligencia artificial para que analicen esas trayectorias y nos ayuden a predecir resultados de esas trayectorias, por lo tanto podemos ajustarlas más rápido. Y esto sí que quisiera decir que ya lo preveíamos hace algunos años, ya queríamos hacerlo hace algunos años, pero ahora tenemos la capacidad tecnológica con los ordenadores que nos permiten analizar grandes cantidades de datos, la capacidad de procesamiento de esas grandes cantidades de datos y los modelos para utilizar esos grandes datos, pero sobre todo los modelos para entrenar estos algoritmos a identificar y predecir estas trayectorias de aprendizaje. Por lo tanto, es un uso que me parece que es relevante y que tendremos que explorar con más detalle en el ámbito de la salud. El segundo es también fomentar la interacción en tiempo real, es decir, tener la capacidad como esta empresa Wostel en el que se utiliza un recurso de inteligencia artificial conversacional para ofrecer un asistente cuando sea el momento en el que se necesita. Y ahí ya esto nos hace pensar que la inteligencia artificial generativa ofrece un rango de actuación que no teníamos antes, porque antes podíamos diseñar modelos de intervención, por ejemplo, asociadas a el resultado en algún tipo de componente del aprendizaje, en alguna unidad del aprendizaje, y entonces podíamos hacer que alguien fuera o volviera de determinados contenidos, ajustándonos un poco a lo que podíamos saber de su resultado de aprendizaje. Pero la propuesta ahora es que este tutor basado en la inteligencia artificial generativa pueda identificar, porque es un algoritmo, otra vez, patrones en los que determinada persona estudiando o trabajando en unos contenidos concretos que presente dificultades concretas que podemos incluso caracterizar, pues entonces puedan tener una asistencia basada en las características de este agente conversacional y que esa conversación sea quizás con los elementos en los que ya empezamos a utilizar todos la inteligencia artificial, ¿no? Estos elementos de poder plantear preguntas, de poder recibir incluso respuestas ajustadas, etcétera. Luego hablaremos de los impactos y de los cuidados que debemos tener con esto, pero finalmente es un uso que es relevante. El siguiente tiene que ver con optimizar la preparación para, por ejemplo, los exámenes, que hay un recurso cada vez más intenso porque tenemos unos digámoslo así, saberes, a veces enciclopédicos, que tenemos que ayudar a los estudiantes a gestionarlos de manera más acertada y que además seguimos ayudándoles también a dar resultados en el ámbito de la certificación, la evaluación en la que se está trabajando. Pues ya hay aplicaciones interesantes en este sentido. Y luego permitirme que agregue que hay también una transformación potencial en el recurso de asesoramiento en tiempo real para decisiones clínicas, que me parece que es ese tercer caso de uso que os quería compartir, que tiene relevancia porque se ha visto transformada gracias a las características de la inteligencia artificial generativa
el tipo de datos que podemos trabajar y el tipo de interacción que podemos tener con estos recursos. Y este sistema de ayuda a la decisión clínica basado en IA, por ejemplo, ofrece herramientas que durante una consulta médica analizan los síntomas y la historia del paciente en tiempo real y proporcionan sugerencias al equipo medical de diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia y datos clínicos. Fijaros que tiene una relevancia y un interés sustancial, ¿no? Y acordaos que veníamos desde la psicología cognitiva hace unos 30 años o más, con modelos de diagnóstico basado en ordenador, basado por computadora. Vosotros tenéis algunos ejemplos, hay muchos ejemplos en algunas farmacéuticas, pero estos elementos de aplicación de la inteligencia artificial para soportar la decisión clínica tienen un elemento de interés, porque claramente tenemos más información organizada de una manera distinta, en la que hemos podido entrenar a los algoritmos utilizando esos recursos, incluso con la participación de los humanos expertos en ese entrenamiento de esos algoritmos, pero no los entrenamos para diagnosticar, o no los deberíamos entrenar solo para eso. Los entrenamos para organizar la información y ofrecer ayuda al equipo medical en su proceso de diagnóstico y de relación con sus pacientes, en su consulta médica. Entonces, claramente la aplicación es relevante y tiene que ver con una de facilitación la comunicación y la colaboración interdisciplinaria, por ejemplo, ¿no? Creando casos de pacientes compartidos, aplicando ciertos casos en los que podemos plantear una serie de preguntas y conversaciones entre colegas de varias disciplinas a propósito de cómo abordaríamos eso y cómo utilizamos las sugerencias de diagnóstico de esos recursos, ¿no? Ya hay una plataforma claramente desarrollada que utiliza inteligencia artificial para traducir y resumir informes médicos, por ejemplo, traducirlos cuando somos equipos medicales en distintos contextos regionales, para resumir esos informes médicos complejos en distintos formatos, facilitando la colaboración entre profesionales de la salud de diversas especialidades. Fijaros otra vez que el foco de estos desarrollos tiene que ver con ya no solo la colaboración del equipo medical con los algoritmos o la inteligencia artificial generativa o los agentes conversacionales o los agentes de ayuda basados en inteligencia artificial, sino también tiene que ver con el recurso utilizado para promover un conjunto de ideas a propósito de la comunicación interdisciplinar, la colaboración entre profesionales a propósito de cómo usamos la inteligencia artificial generativa. Es ese, pues, otro ejemplo de cómo el foco está o debería estar, a mi juicio, en lo que hablamos antes, que tiene que ver con esa cognición distribuida, primero centrada entre los profesionales, en este caso de la salud, de diversas especialidades, asistidos por recursos de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones clínicas compartidas. Un uso, por supuesto, interesante que puede entrar en ese ámbito de lo que llamaríamos usos transformadores. Para terminar, porque nos queda un poco tiempo y quizás luego me enviaréis algunas preguntas y estaré encantado de conversarlas por el chat o a lo largo de toda la semana de vuestro congreso. Son varios los aspectos y yo creo que muchas de ustedes y de ustedes ya los habrán escuchado, que tienen que ver con los desafíos y las consideraciones éticas, no solo de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la salud, sino simplemente con la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la vida de las personas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la privacidad y seguridad de los datos, que tenemos que discutir las preocupaciones relacionadas con la protección de la información personal de los pacientes, en este caso, y de los estudiantes, establecer marcos de actuación claros, establecer marcos de responsabilidad, marcos de seguimiento y protocolo claros, que entiendo que estamos desarrollando, que no tenemos y que hay una discusión, al menos en Europa, al menos en España, estamos ante discusiones ya no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la regulación, del desarrollo de la inteligencia artificial, cómo la desarrollamos, para qué la desarrollamos, cuándo liberamos un sistema de inteligencia artificial, cómo lo liberamos, cómo hacemos transparente el proceso de creación, generación y entrenamiento de esos algoritmos que van a intervenir en el ámbito de la vida de las personas, cómo nos aseguramos que durante ese entrenamiento hemos utilizado un conjunto de datos diversos, de diversas regiones, género, etcétera, de tal manera que evitamos el problema del sesgo en los
en los propios agentes conversacionales basados en inteligencia artificial. Todos estos elementos, si son importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa a propósito de cualquier ámbito de nuestra vida personal, llámese como sea, los automóviles que serán conducidos de manera automática o la gestión automática de procesos de intercambio de recursos en las organizaciones, etcétera, pues en el ámbito de la salud son todavía más importantes. Todos estos ámbitos tienen una doble consideración cuando los pensamos en el ámbito de la salud y el desarrollo medical. La ética profesional y la responsabilidad al utilizar estos recursos que nos supone abordar las implicaciones éticas de la dependencia de la tecnología en la formación de profesionales de la salud. Esto tiene que ver con los ejemplos que os planteaba, es cuando somos capaces de entender que estamos generando inteligencia artificial generativa que permita justamente aumentar las capacidades de los profesionales de la salud, ayudar a los profesionales de la salud a entregar mejores recursos a sus pacientes, a la investigación, al desarrollo de los ámbitos medicales, sin que suponga una dependencia de la tecnología, ya no solo en la formación, sino también en la forma en la que entregamos estos recursos a la sociedad y generamos estos ámbitos de actuación medical en el ámbito profesional que sea. Por lo tanto, es un aspecto relevante y que además los que trabajamos en este aspecto de la formación profesional tenemos que pensar a profundidad. La dependencia de la tecnología es una preocupación alta. Nos interesa pensar cómo podemos gestionarla y cómo tenemos que seguir trabajando a propósito de estos aspectos. Y quisiera terminar con dos ejes de actuación que me parecen, además de los que ya he planteado, que me parecen claves antes de iniciar cualquier tipo de proyecto a propósito de los ámbitos de la inteligencia artificial aplicada en los entornos de enseñanza y de la formación profesional de los profesionales de la salud. Y tienen que ver con pensar en todas las implicaciones éticas y de seguridad primero, pensar en todas las posibilidades de hacer que se destaque lo que los humanos, lo que las personas hacen bien y seguirán haciendo como elementos clave de la actividad, y que se siga trabajando en aquellas tareas o aquellas actividades que sabemos que de manera ética, responsable, segura, pueden ayudar a la gestión de nuestros procesos de salud, de formación medical, solamente si están basados en los procesos en los que las personas estén siempre detrás de estos ámbitos de actuación. No era irrelevante que os planteara en las diapositivas previas que la combinación entre aquellas habilidades que pueden ser desarrolladas por la inteligencia artificial generativa y aquellas que solo pueden ser desarrolladas por los humanos deben ser entendidas como una combinación que nos permita poner el foco en las posibilidades de colaboración para aumentar las capacidades humanas de entregar una mejor actuación en los ámbitos de salud para las personas. Y finalmente cierro con esta idea de la imperiosa necesidad de desarrollar las capacidades humanas en este contexto en el que pareciera ser que la inteligencia artificial está tomando una predominancia y una relevancia en los ámbitos de discusión. Al mismo tiempo tendremos que seguir discutiendo sobre cómo seguimos desarrollando las capacidades humanas que serán clave para el futuro aprovechamiento de los desarrollos de inteligencia artificial generativa. Con esto termino y os deseo una gran semana de congreso. Espero poder seguiros online y poder contribuir en alguna manera a vuestras siguientes conversaciones. Que tengáis un excelente foro durante las siguientes semanas y hasta pronto. Muchas gracias.